Los científicos se siguen preguntando, ¿qué habrá pasado o cuál fue la razón de que el tiburón megalodón desapareció hace 3 millones de años? ¿Fue producto de una extinción? ¿Cuáles fueron las razones que lo pudieron provocar? Aunque recientemente había una nueva teoría que buscan amparar teniendo más pruebas en una investigación mucho más a fondo. Son muchas las preguntas que envuelven a este espécimen y a los fósiles que aún son encontrados en la orilla del mar pertenecientes a sus grandes dientes. Razón de la desaparición de los tiburones megalodón. En caso de que el tiburón megalodón existiera, tomaría el protagonismo de ser el tiburón más grande del mundo. Una de las primeras hipótesis que se valoró es que él mismo desaparece porque entró en una lucha de poder contra el tiburón blanco por conseguir el alimento suficiente, ya que el tiburón blanco todavía existe y es el que se define como el más voraz del hábitat marina. Recordemos que el tiburón blanco es uno de los más agresivos que existe y por ello se presume que acabó con la existencia de esta otra especie. En el tipo de comida que más consumía se encontraban ballenas barbadas como el Cetotherium. Probablemente en la actualidad, si ambos tiburones existieran tratando de sobrevivir el uno del otro, ya se hubiesen extinguido todas las ballenas. Primera hipótesis de desaparición del megalodón. Esta hipótesis nace de las investigaciones, ya que se encontraron muchos fósiles dentales a los cuales tuvieran acceso diferentes investigadores de distintas partes del mundo, quienes se encargaron de buscar diversas teorías y estudiar lo que pasó en ese momento para que la especie desapareciera, tomando en cuenta cada detalle y ampliando los datos recolectados a medida que se han ido encontrando muchas más dentaduras fósiles. Cualquier investigación de los expertos en animales para este tipo de especies se hace bastante complicada, ya que el megalodón no ha dejado suficiente rastro de lo que fue su existencia y modo de vida. Este tiburón existió por lugares como Australia, Panamá, Japón y el sureste de los Estados Unidos. Es allí donde se han encontrado los restos fósiles de los grandes dientes. ¿Cómo se alimentaba el megalodón? Saber qué consumía el megalodón, este superdepredador, te ayudará a entender aún más lo que explicaremos a continuación sobre su cadena alimenticia y cómo esto podría haber afectado al ser humano en caso de que todavía existiera. Aunque sin duda sería un verdadero privilegio estar a salvo cerca de uno de ellos para ver la majestuosidad de su grandeza. Debemos recalcar que el tiburón era realmente un depredador insaciable, con un tamaño demasiado grande que además debía mantener, lo que lograba con un súper apetito voraz. Se la pasaba comiendo la mayor parte de su día, incluso estaba las 24 horas del día buscando alimento. Según los biólogos marinos, el megalodón era capaz de comerse fácilmente 1100 kilogramos de carne. Sí, es difícil pensar que un animal podía comerse tanta carne cada vez que cazaba. Segunda hipótesis de desaparición del megalodón. Desde luego que los científicos no han descartado al cambio climático como una de las causas de que esta especie haya desaparecido. Pero conversemos un poco más sobre el principal protagonismo que tuvieron los dientes encontrados. Lo primero que arrojan es que ambos, tanto el tiburón blanco como el megalodón, buscaban el mismo producto en la cadena alimenticia. Necesitaban la misma cantidad de alimento para sobrevivir y, por lo tanto, no conseguían suficiente para todos. Una de sus víctimas o comida favorita en el mar eran las marsopas y los delfines, teoría que confirma Thomas Tuttgen, un profesor de Alemania de la Universidad de Johannes Gutenberg en Mainz. Han sido muchos los esfuerzos de diferentes especialistas en animales para dar con la causa que provocó la extinción del tiburón más grande del mundo, como lo era el megalodón. ¿Te puedes imaginar 3 tiburones juntos? Ese era exactamente el tamaño de un megalodón. Además de que solo con su peso podía matar a cualquiera, ya que rondaba las 60 toneladas. ¿Qué pasaría si el tiburón megalodón aún existiera? Ahora, para responder la curiosidad que nos abarca hoy en día, ¿qué es lo que pasaría si el tiburón megalodón aún existiera? A lo que podemos analizar varias hipótesis de cómo puede llegar a afectar esto a otros animales, a la naturaleza y a los propios seres humanos. ¿Me acompañas a conocer lo que pasaría? Todo seguiría igual. En primer lugar, no pasaría nada. Todo seguiría igual, porque los humanos seguimos teniendo conocimiento de cómo cuidarnos de estos animales marinos y en qué agua no podemos sumergirnos, ya que son marcadas como peligrosas por ser hábitat de los tiburones. El declive de algunas especies. Si no hubiera sido el megalodón el que se extinguía,
hubiera sido el tiburón blanco. Recordemos que la primera hipótesis del por qué se extinguió era la frecuente pelea por los mismos alimentos que tenían estas dos especies. Pasaría algo en la cadena de supervivencia. Los tiburones ayudan mucho al ecosistema marítimo y a todo lo que vive en el arrecife coral. Son los tiburones quienes comen los herbívoros y hacen que el mero no prolifere, y de esta manera las especies pueden sobrevivir. Incluso los tiburones blancos mantienen de que no haya más pérdida debido a la pesca comercial. Por lo tanto, si el megalodón existiera, también se tiene la hipótesis de que el ecosistema marítimo estaría más protegido. Es posible que hubiera alguna extinción de especies. Por ejemplo, las aves podrían estar en peligro si existiera el megalodón, pero no sabemos si tanto hasta el punto de extinguirse por completo, pero sí habría un desnivel de algunas especies. La existencia del megalodón básicamente era amenazante para algunas especies que viven en el mar, algo de lo que realmente preocuparse, pero no sabríamos si podrían producir un desnivel en la cantidad de peces, ya que estos no eran los más pertenecientes a su cadena alimenticia. ¿Qué pasaría si existiera una falta de peces? La falta de peces podría ser una grave consecuencia para los seres humanos. Recordemos que son imprescindibles para una dieta saludable, pero también en alguna época fue el alimento principal del ser humano. La falta de peces afectaría al medio ambiente, pero más sería la catástrofe económica a la cual nos enfrentaríamos. Desaparición de peces. Este tiburón de gran tamaño y que se extinguió hace millones de años hubiera provocado la desaparición de algunos peces en la zona donde ellos vivían, sobre todo en las aguas cálidas, lo que hubiese impactado de forma directa en la industria pesquera. Se tendría una posible plaga marina. El problema radica en que, si los tiburones no existieran en su totalidad, no se tendría quien se devore a las especies carnívoras pequeñas, lo cual generaría un desbalance natural. Dada esa situación, los peces carnívoros pequeños se multiplicarían, convirtiéndose en un problema para el hábitat, llegando a ser una plaga marina, ya que consumirían a todas las especies herbívoras, llegando al punto de su extinción. Exceso de algas y toxinas. La alteración del hábitat podría llegar a ser tan grave que también afectarían a las algas, quienes en exceso pueden ser malas para la naturaleza y para nosotros mismos como humanos, pero si escasean, pueden llegar a producir toxinas en grandes cantidades y expulsar gases que afectarían gravemente la tierra. Enfrentamiento con Carcharodon carcharias. Pero, ¿realmente qué pasaría si enfrentáramos en la actualidad a un megalodón con una especie Carcharodon carcharias? Porque incluso existen algunas sospechas de que esta pudo ser la causa de la extinción del megalodón. Si bien este último aún existe, es una especie en peligro de extinción. Lo que se cree es que el megalodón podría verse como una amenaza al ser humano directamente, lo cual es totalmente falso. Hemos tenido por mucho tiempo una falsa creencia de lo que significa un tiburón, todo debido a los accidentes que han ocurrido en el mar con humanos, pero realmente nosotros no estamos dentro de su planificación. De igual forma, lo que la industria cinematográfica ha logrado es dejarlos como el villano de la película. ¿Cuándo muerde un tiburón al ser humano? El hecho de que un tiburón muerda a una persona, según los estudios científicos, puede reflejar el miedo que sienten cuando alguien se acerca a su territorio. A los tiburones no les gusta la sangre humana, incluso tampoco son ese tipo de carnívoros, ya que cuando ellos muerden a una persona, aunque le arranque alguna parte, no las mastican con sus dientes. Probablemente el tiburón ataca al ser humano por verlo como un pedazo de carne o instinto animal. También recordemos que este tipo de animales tiene un carácter muy territorial. Incluso los accidentes que se presentan hoy en día son completamente casuales. Es muy poco probable que se encuentren a un tiburón y que él mismo los ataque. Hay tan solo 4 accidentes al año en todo el mundo. Por último, debemos finalizar con la esperanza de que este tiburón probablemente existe en algún lugar remoto, aunque no se ha vuelto a observar y nadie sabe de él. Ha desaparecido sin dejar pista alguna, porque tampoco existen pruebas de su completa extinción. ¿Será que solo ha dejado de aparecer por 3.6 millones de años y que simplemente se ha mudado o cambiado de hábitat? Déjame en los comentarios tu opinión. Y si el video te ha gustado, suscríbete y deja tu like. Nos vemos en una próxima lista animal.